tiempo ya de entrevista aquí, como cada martes, como cada jueves, en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy para hablar de algo que siempre es actualidad en Canarias y normalmente con titulares no muy positivos, como es la sanidad. Nuestro invitado en esta tarde es una persona con un amplio reconocimiento profesional dentro del ámbito sanitario, un médico jubilado, pero que en la actualidad está muy activo como portavoz de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública. Marciano Sánchez Baile, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, encantado de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un placer que en esta apretada agenda que tienen esta visita a Tenerife, bueno, pues tenga un hueco para Mírame Televisión y para nuestros espectadores. Lo primero que yo creo que habría que preguntarse es ¿por qué existen asociaciones de defensa de la sanidad pública? ¿La sanidad pública no es algo que ya tiene que estar defendido o que viene defendido por la naturaleza de nuestra Constitución y por nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, en teoría debería ser así, ¿no? Pero en la práctica resulta que evidentemente no lo es, ¿no? Es decir, la sanidad pública... La sanidad, el derecho a la protección de la salud, que es como se dice exactamente, está reconocido en el artículo 43 de la Constitución, pero no está en la parte, digamos, fuerte, fundamental de la Constitución, sino en aquellos derechos que se reconocen, pero que no son derechos básicos, ¿no? Y yo creo que eso probablemente es una parte del problema, ¿no? Pero, independientemente de eso, yo creo que la situación de por qué existe esta asociación o por qué hay que defender la sanidad pública se fundamenta en otra idea, ¿no? Es decir, el sistema sanitario público, la sanidad pública, de alguna forma es el esfuerzo solidario de las personas que están sanas y tienen más recursos económicos con aquellas personas que están más enfermas y que son más pobres, ¿no? Que tienen menos recursos, ¿no? Y pretende dar a cada uno según su necesidad y recibir de cada uno según sus posibilidades. Eso choca directamente, ¿no? con el modelo económico de nuestra sociedad, donde lo que prima es la insolidaridad, el individualismo, el sálvese quien pueda, cuanto más dinero tienes, más eres. Claro, entonces, esa contradicción que hay, digamos, entre las dos ideas, pues hace que siempre la sanidad pública se encuentre continuamente atacada, continuamente amenazada. Y luego también hay otro tema más, ¿eh? Sí. El sistema sanitario público maneja muchísimo dinero, ¿no? En España los presupuestos de la sanidad pública depende de... Pero vamos, se mueven entre 50 y 70.000 millones de euros, ¿no? Y claro, eso es mucho dinero y hay mucha gente que quiere pillar cacho y sacar beneficio de ese dinero. Dos asuntos interesantes, pero el primero, el del sistema. La pregunta sería, ¿cómo podemos combatir esos problemas que genera este sistema desde dentro del sistema? O mejor dicho, ¿se puede hacer eso? ¿Es posible cambiar esta situación con un sistema que ya nos impone esta forma de actuar? El sistema general del país. Hombre, en principio siempre se puede cambiar, ¿no? Yo, como ya soy muy mayor, pues viví en la época en que este país... había un señor que se llamaba Franco, que era el dictador ubicuo, ¿no? Y que era el que mandaba y decidía los derechos que teníamos todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Y ahora tenemos un sistema distinto. Los sistemas siempre se pueden cambiar. Eso depende fundamentalmente de lo que queramos hacer la mayoría de la ciudadanía, ¿no? De los hombres y las mujeres del país y de nuestro compromiso con ese cambio, ¿no? Yo creo que eso está siempre abierto, pero también está siempre amenazado, ¿no? Porque, ya digo, hay grandes intereses económicos que quieren hacer negocio con la salud de la gente, y esos grandes intereses económicos son muy poderosos, y no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, ¿no? Es decir, hay compañías farmacéuticas o compañías de aseguramiento privado, de provisión sanitaria, que tienen presupuestos que multiplican por 5 o por 6 veces el que tiene el Estado español, ¿no? Y prácticamente tienen presupuestos mayores que todos los países, que cada uno de los países del mundo de manera individual, y por lo tanto su capacidad de influir, de condicionar, de hacerse presente por muchos medios, pues está ahí, ¿no? ¿Hay una intención clara desde las administraciones públicas por fomentar que algunas empresas privadas hagan negocio con la salud? ¿Es intencional esta situación? Yo creo que eso está claro, ¿no? Yo creo que hay... Claro, cuando hablamos en general, pues hay situaciones diferentes, ¿no? Pero yo creo que la idea que tienen la derecha española, los partidos conservadores, ¿no? El neoliberalismo, es una idea clarísima, es decir, adelgazar el Estado, los servicios públicos
no son importantes, la provisión privada siempre es mejor, y luego esa otra idea que continuamente vende, es decir, vamos a rebajar los impuestos. Siempre que alguien le diga a usted vamos a disminuir los impuestos, le está diciendo vamos a empeorar los servicios públicos, porque los servicios públicos se pueden mantener gracias a los impuestos que pagamos la ciudadanía. Es decir, cuanto menos impuestos paguemos, peores servicios públicos tendremos y nos tendremos que buscar la vida de otra manera. Entonces yo creo que eso está ahí. Y bueno, pues dependiendo de los gobiernos, en este país que está tan descentralizado, de las comunidades autónomas y del Estado, pues hay políticas claramente muy distintas, ¿no? En esa situación, si nos vamos al ejemplo claro de Canarias, nos encontramos con que desde hace 2 años aproximadamente la Consejería de Sanidad está ocupada por una persona que hasta entonces era un directivo de la patronal de las clínicas o de la sanidad privada en España. ¿Qué opinión le merece en el contexto de lo que estamos hablando de este hecho? Bueno, esto ya pasó anteriormente en Cataluña, donde el presidente de la patronal de provisión sanitaria privada pasó a ser consejero de Sanidad, ¿no? Hombre, pues a mí me parece... ¿Qué opinión me merece? Pues que es una cosa evidentemente incompatible, ¿no? Es decir, si alguien quiere defender el sistema sanitario público, no puede tener intereses, y menos cuando son intereses tan potentes, en el sector privado, porque son dos sistemas que compiten. El sector privado vive a expensas del mal funcionamiento del sistema público, ¿no? Lo que dice Coalición Canaria, que es el partido que ha nombrado, en este caso, a José Manuel Baltar como consejero, es que es un buen gestor y que ha demostrado que en lo privado, en las clínicas privadas, es un buen gestor y, por tanto, ¿por qué no que gestione lo público? Frente a ese argumento, ¿qué se puede decir? Bueno, pues se puede decir que es un buen gestor porque consigue beneficios para el sector privado, y probablemente lo que está haciendo en el sistema público es incrementar esos beneficios del sector privado, ¿no? Y parece que hay pruebas que indican que casualmente aquellas empresas en las que él tiene o ha tenido intereses directos, pues se han visto especialmente beneficiadas por su situación, ¿no? En una situación, además, la de los conciertos con la sanidad privada, que en Canarias pues arrastra un problema desde época incluso preconstitucional en algunos casos, Claro. y es que esos conciertos ilegales no se han renovado, no se han revisado, a pesar de que han pasado, pues fíjese usted, casi 30 años en algunos casos de estos conciertos, y sin embargo están en vigor. ¿Cómo está afectando esto, digamos, al día a día de la relación con la sanidad privada? Claro, pues esto lo que está haciendo es favorecer los negocios del sector privado en detrimento del funcionamiento del sistema público. A mí no me gusta hablar de sanidad privada porque creo que no existe la sanidad privada. No existe la sanidad privada. No, la sanidad solamente puede ser pública, ¿no? Lo otro, lo que sí que hay son provisión sanitaria de empresas privadas, sector privado sanitario, como usted lo quiera llamar, porque tiene unos intereses diferentes, ¿no? Ahí lo que prima es el interés empresarial, el interés del beneficio y no el bien común, la salud de la población, que es lo que se supone que es el interés de la sanidad pública. Lo que ocurre es que cuando también la sanidad pública se deteriora, pues hay muchas familias que optan, Claro. incluso con escasos recursos económicos, por intentar acudir a la sanidad privada. Yo creo que en España, en el conjunto del país, desde hace años, ¿no?, ha habido una política muy concreta que estaba planteando el deteriorar el sistema sanitario público para darle espacio al sector privado. Y no solamente se deteriora el sector público, sino que además se financia a una parte del sector privado con dinero público, ¿no?, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, con las privatizaciones, lo que sucede con el tema de los conciertos, etcétera. Y eso responde a esa idea de privatizar el sistema sanitario. Cuando llega creo que fue el primer gobierno de José María Aznar, ¿no?, pues en el conjunto del país, exceptuando Cataluña, que tenía una situación especial, el sistema sanitario público era predominante y hegemónico, ¿no? Tenía el 80, el 70, el 80 o más por ciento de la provisión sanitaria estaba en sus manos, y además tenía casi todos los sectores estratégicos de funcionamiento del sistema. Para privatizar la sanidad era necesario que hubiese un sector privado alternativo que tuviese una cierta presencia y una cierta capacidad de atender a los pacientes. Y eso se hace de dos maneras: deteriorando el sistema público para que haya un flujo de personas desde lo público hacia lo privado, ¿verdad?, y
financiando el sector privado con dinero público, ¿no?, para permitirle que tenga un crecimiento cada vez mayor. Y esto es lo que ha ido sucediendo en estos años. Yo creo que es un plan que estaba claramente ahí. O sea, un plan pensado y llevado a la práctica, digamos. Pero que no es original de nuestro país, ¿eh? O sea, que este plan en realidad en los servicios públicos, servicios sanitarios públicos, servicios nacionales de salud, algo parecido al modelo español, se puso en marcha por Margaret Thatcher en los años 80 del siglo pasado. O sea que, y con gran éxito, porque el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ahora mismo está tremendamente privatizado, desregulado, deteriorado, y antes lo que era una referencia mundial, pues ya no la es. Es decir, ahora mismo el sistema sanitario español es mejor que el inglés, ¿no? Aparece además así en prácticamente todos los rankings o todas las comparaciones internacionales. Pero podría deteriorarse tanto para acabar como ha acabado. Claro, claro que podría hacerlo. Yo creo, también hay una frase muy buena del que creó el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, Aneuris Bevan, ¿no?, en el año 45, que decía: el Sistema Nacional de Salud seguirá existiendo mientras la población esté dispuesta a luchar por él o a defenderlo, ¿no? Se puede utilizar cualquiera de las dos traducciones. Y yo creo que esa es la idea. Es decir, mientras el sistema sanitario público siga teniendo el reconocimiento mayoritario de la ciudadanía y el apoyo a la ciudadanía, seguirá existiendo. Y dejará de existir en el momento en que eso se pierde. Por eso, en esa estrategia para privatizarlo, pasa también por deteriorar su funcionamiento, para que pierda el aprecio de la población. En el último barómetro sanitario, fíjese, la mayoría de la población, en el conjunto del país, la situación de Canarias es un poco diferente para peor, pero en la mayoría del país, la mayoría de la ciudadanía prefiere la atención sanitaria pública, en atención primaria, en consultas de atención especializada, en hospitalización y en urgencia, en todos los sitios. Dice, le preguntan, si usted pudiera elegir, ¿qué elegiría? ¿El sector público o el privado? Dice, no, yo preferiría el sistema público. En Canarias la cosa está muy... ¿Por qué está peor en Canarias la cosa? Pues porque la ciudadanía opina de otra manera, y opina de otra manera porque el sistema evidentemente está más deteriorado, ¿no? Es decir, mire, por ejemplo, preferirían la sanidad pública. En Canarias es el 60,9%, preferirían la sanidad pública, sigue siendo mayoritario, pero en cambio en el conjunto del país pues se alcanza casi un 70 y tantos por ciento. Hay una mayor desafección de la ciudadanía canaria a la sanidad pública, aunque sigue siendo preferentemente sigue prefiriendo la sanidad pública, porque todo el mundo entiende, con buen criterio, que si tiene un problema grave de salud hay que ir al sistema público. Yo siempre lo cuento, lo cree todo el mundo, no lo creemos solo los que trabajamos aquí o defendemos la sanidad pública, tal cual. Hay un caso paradigmático. Usted sabe quién era Esperanza Aguirre, ¿no? Bueno, ¿quién es? Porque ahí sigue siendo. Ha vuelto incluso a la primera parte. Claro, parece que es una de las inspiradoras de la nueva derecha española, ¿no? Pues esta señora, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, parece ser que acudía a una clínica privada para hacerse revisiones periódicas y tal y cual. Cuando le dijeron que podía tener un tumor maligno, se cogió todas las pruebas, y además fotografías de esto, casualmente, se cogió todas las pruebas que le había hecho la clínica privada y se fue al Hospital Clínico de Madrid, a la sanidad pública, porque dijo, ostras, esto es demasiado grave, esto es serio, vamos a dejarnos de tonterías y vamos al sistema público. Bueno, si una persona como ella, que ha sido una de las que ha hecho más daño probablemente en este país a la sanidad pública y de las que ha propendido más a la liberalización y la privatización del sistema sanitario, cuando tiene un problema importante se va al sistema público, pues es que esa conciencia es generalizada, ¿no? Y eso también hay encuestas que también lo demuestran, esta idea de que es mejor la sanidad pública cuando se cruza con lo que ha votado la gente. En la mayoría de los que votan a todos los partidos piensan lo mismo. Pero en cualquier caso... Con diferencias, por supuesto, ¿no? Sí, claro, ideológicas, pero en cualquier caso es verdad que están esos datos. En líneas generales la gente valora la sanidad pública en España, en Canarias también, aunque bueno, con una mayor desafección, como demuestran los datos, pero también es verdad que la gente es consciente de ese deterioro porque lo sufren. O sea, al final lo de la sanidad no es algo que nos inventemos los medios de comunicación, los titulares, las asociaciones en las ruedas de prensa, no, eso lo sufre cada uno que se tiene que enfrentar a la situación de la sanidad pública. ¿Por qué entonces después, cuando se convocan manifestaciones o cuando se pide que se apoyen políticas para defender la sanidad pública,
la gente no es tan activa, no lo tiene tan claro. Bueno, porque yo creo que el compromiso, esto pasa con todas las cosas de la vida, ¿no? El compromiso de la gente depende de muchas otras variables, ¿no? Y a veces, vamos, yo viví un poco los conflictos que hubo en Madrid, ¿no? Lo que se conoció como la marea blanca y tal y cual, y ahí nosotros habíamos sufrido agresiones continuadas desde que se llevaron a cabo las transferencias, que fue en 2001, y el conflicto estalló en 2012, 11 años después. Es decir, en realidad es como esa famosa frase, ¿no?, de un vaso que se va llenando y de repente hay una gota que acaba colmando el vaso, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco lo que sucede, ¿no? Es decir, se van produciendo una acumulación de hechos y luego hay algún detonante, alguna chispa, que es la que hace encender la pradera. Lo que pasa es que esa chispa a veces llega tarde. Bueno, yo creo que siempre que llega, nunca llega tarde. No, lo digo poniendo el ejemplo de Madrid, al fin y al cabo, realmente es verdad que surgió, pero ya con toda la sanidad pues, privatizada a un nivel muy grande. Separaron muchas cosas, ¿eh? O sea, hubiera sido peor todavía. Hubiese sido mucho peor, ¿no? Yo creo que el sistema sanitario en España ha resistido de manera importante gracias a la oposición que ha habido a estas políticas privatizadoras por parte de ciudadanos y profesionales, bueno, y también de algunas entidades, organizaciones sindicales, sociales, políticas, yo qué sé, ¿no? O sea, que no, tampoco hay que ponerse todas las medallas, ¿no? Todas estas cosas están muy repartidas, ¿no? Sin duda. Hay un libro que nosotros recomendamos, que publica el Centro de la Cultura Popular Canaria, que es La defensa de la salud y la sanidad pública de Canarias. Participan muchísimos expertos que muchas veces han pasado por esta mesa, como Benito Maceira, Guillermo de la Barreda, Luis Bello, Carlos García. Usted hace el prólogo de este libro y en el prólogo asegura que las políticas sanitarias en Canarias no han sido nada favorables, con lo que su situación comparativa es francamente peor que en el resto del país. ¿Podemos afirmar, sin error, que Canarias tiene una sanidad pública en peores condiciones que el resto del país? Claramente sí, ¿no? Es decir, bueno, nosotros hacemos un informe anual, lo venimos haciendo durante 15 años, el último fue en septiembre de 2018, y Canarias valoramos 31 variables, ¿no?, que van desde funcionamiento del sistema sanitario, recursos, política farmacéutica, lista de espera, opinión de la ciudadanía, privatización, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, de esos 31, en 22 estaba Canarias por debajo de la media, en 5 era la comunidad autónoma que tenía peor situación, ¿no? Y en ninguna estaba ni en la mejor situación ni en los, digamos, 3 o 4 primeros puestos, ¿no? Entonces, claro, pues esto hablando de una situación que se ha deteriorado en todo el país, ¿no? Porque con la crisis ha habido un gran deterioro del sistema sanitario público, es decir, ha habido un recorte económico muy importante. Hay mucha contradicción en las cifras, porque este país, la transparencia brilla por su ausencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero entre 21 y 50.000 millones de euros menos ha habido de dinero para la sanidad. Hay 7.000 camas hospitalarias menos en todo el país, en un país que es el segundo país de Europa que tiene menos camas por 1.000 habitantes, que estamos 2,2 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea en camas por 1.000 habitantes, ha habido menos profesionales, ha habido recortes en atención primaria, bueno, ha habido una situación realmente muy, muy mala, ¿no?, que no se ha recuperado, ¿no? Y en ese contexto, pues Canarias sigue estando a la cola, ¿no? A la cola y con visos de no salir de ahí, sino de, digamos, está en el lugar 17 porque no hay 22. Porque a lo mejor si hubiese 22 estaría el 22, ¿no? Usted habla de eso es grave, ¿no? O culpa las políticas sanitarias. Es un problema de gestión, entonces. Bueno, es un problema de política sanitaria, no solo de gestión, porque la gestión tiene más que ver con la organización del funcionamiento diario del sistema. Tiene que ver con la política, primero, porque los recursos, la política es la que decide cuántos recursos se le dan al sistema sanitario. En Canarias, la proporción de dinero que se dedica a la sanidad sobre el presupuesto de la comunidad no está ni de lejos en la parte alta de lo que hay en el conjunto de las comunidades autónomas, ¿verdad? Y no se hace una apuesta clara por el sistema sanitario público, ¿no? Por ejemplo, hay privatizaciones, etcétera. Y luego la gestión, evidentemente, hay problemas de gestión porque las cosas no están funcionando bien. Y por poner otro ejemplo, ¿no? Sí. Que es un ejemplo concreto. Pues en Canarias, el número de intervenciones por quirófano hoy día, ¿no?, que es algo que es importante, ¿no? Sí. Porque no solamente es que pues está en 973,16, ¿verdad? Y el máximo de las comunidades autónomas está en 1.365,07. O sea, es decir, hay casi 400 intervenciones por quirófano y año menos en Canarias
que en el que tiene más, que es el País Vasco. Usted, si esas intervenciones se hicieran, claro, las listas de espera se reducirían de una manera muy importante. El porcentaje, por ejemplo, de cirugía mayor ambulatoria en Canarias también está a la cola. No es la que menos tiene, pero también se encuentra a la cola del país. Cuando nuestro país además tiene un porcentaje bajo de cirugía mayor ambulatoria. O sea, que hay muchas cosas que indican que no se están haciendo bien las cosas. Al final, de los indicadores que más nos afectan, sin duda, o quizás que más expone esa realidad de la que estamos hablando, es el de las listas de espera. Claro, pero la lista de espera es un sumando, ¿no? Sí, pero al final yo creo que, claro, que viene a reflejar lo que hay detrás de todo lo demás de lo que estamos hablando. Claro, con las listas de espera y con otras cuestiones, al final le ha ocurrido que muchos sindicatos, muchos colectivos hayan optado por ir a los juzgados o intentar llevar estas cuestiones a los juzgados. Sí. ¿Es la judicialización la única solución que nos queda ya para intentar defender la sanidad pública? No, yo creo que no. Yo creo que la defensa de la sanidad pública tiene que ir por varios caminos que deben de ir en paralelo, ¿no? Yo creo que hay un camino que es la concienciación de la ciudadanía, es decir, explicar a la gente qué es lo que pasa, por qué pasa, qué remedios hay, porque hay remedios, o sea, hay muchas de las cosas se pueden mejorar y hay muchas fórmulas para mejorarlo, probadas en muchos sitios, o sea que no se trata de hacer invenciones ni de descubrir el Pacífico ni el Atlántico, están ya descubiertos y se trata de hacerlo bien, ¿no? Está, por un lado, esto, por otro lado, hay la movilización social, es muy importante la movilización social, ¿verdad? Por otro lado, está nuestro voto. Vivimos en un sistema democrático. Bueno, en mayo hay elecciones. Oiga, habrá que votar con cabeza, ¿no? Habrá que pensar cuando uno vaya a votar, decir, oiga, ¿quiénes de los que se presentan son los que mejor pueden defender nuestro sistema sanitario público, nuestro sistema de bienestar social, los derechos de la ciudadanía, los derechos de las personas, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente? Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que hay que pensar y hay que votar, es decir, es muy importante, ¿verdad? Y luego, pues también hay la vía judicial, por supuesto, pero no son excluyentes las unas de las otras. Y yo creo que también hay otra que, bueno, entra en este tema, que por ejemplo en el libro que han hecho los compañeros y las compañeras de la Asociación Canaria para la Defensa de la Sanidad Pública, que es el nivel del conocimiento, ¿no?, el conocimiento científico, la evaluación, el estudio de lo que está sucediendo, ¿no? Es muy importante, ¿no?, que haya evaluaciones independientes de lo que pasa, porque eso es lo que también te permite llenar de contenido todos los demás, ¿no? O sea, yo creo que hay que trabajar todo eso en paralelo y fiar a una sola vía es un poco ilusorio, ¿no?, porque todas se tienen que complementar. Y yo en realidad soy muy optimista, en los malos tiempos soy optimista. Iba a decir que no lo parece, pero bueno. En los buenos soy muy pesimista. Entonces yo creo que hay cosas. Nosotros estamos defendiendo el derecho, los intereses del 99% de la población contra los intereses de un 1% que son la gente que se lleva el dinero de esta historia, ¿no? Los negociantes de la salud. Bueno, pues nosotros no somos negociantes de la salud y creemos que la ciudadanía tiene que ser capaz de defender su derecho a una atención sanitaria de calidad y a un sistema sanitario que favorezca la salud y que no se preocupe solo de la atención puntual a la enfermedad. Están los que se llevan el dinero, pero también están los que ni siquiera tienen dinero para poder plantearse siquiera ir a la sanidad privada. Me gustaría incorporar ese dato a la conversación que estamos teniendo, porque Canarias también tiene o sufre los mayores índices de pobreza de todo el país. Claro. ¿Cómo afecta la situación económica a la salud de las personas? Bueno, pues desde hace años, ¿no?, hay una línea de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y de las organizaciones internacionales que hablan de lo que llaman determinantes de la salud, ¿no? Es decir, los problemas de salud de la gente no se deben solamente a que haya bacterias o que haya otro tipo de enfermedades infectocontagiosas, sino que en gran parte están favorecidos por el entorno económico y social, por el medio ambiente, por el trabajo, por el tipo de trabajo que se hace, ¿no? Y esos son los determinantes sociales. Entonces, claro, la pobreza es el mayor problema para la salud en el mundo, es la pobreza, La mayor causa de enfermedad en el mundo y de mortalidad es la pobreza. Bueno, nosotros tenemos la suerte, bueno, Canarias también la tiene, ¿no?, de vivir en un país
relativamente, comparativamente rico, ¿no? Lo que es el mundo, que muchas cosas que en otros sitios son terroríficas, pues aquí están más o menos solventadas, pero sigue habiendo una gran pobreza y sigue habiendo una gran desigualdad, ¿no? Hace poco ha salido, creo que ha sido ayer o antes de ayer, ¿no?, un informe Intermorphar, ¿no?, que señalaba cómo en la salida de la crisis el 10% más rico de la población se había salido, ¿no? Y en cambio el 10% más pobre no se había movido. Era todavía, si cabe, más pobre de lo que era antes, ¿no? Entonces, las desigualdades sociales son muy importantes. Y ahí también es muy importante la sanidad pública, porque la sanidad pública, como no tiene un interés de lucro económico, es la única que puede garantizar a todas las personas, independientemente de su condición económica y social, que van a tener una atención sanitaria de calidad e igualitaria. Lo que pasa es que desde la concepción del paciente como el cliente, pues a veces se puede llegar a pensar que interesa tener a una población enferma. Bueno, esto siempre hay muchas disquisiciones. ¿Usted qué cree? Yo creo que las multinacionales evidentemente no tienen demasiado interés en solventar algunos problemas o en trabajar para solventarlos, porque les permite tener a la población, digamos, cautiva. Pero yo creo que también estos han generado una serie de tácticas para expandir sus negocios, que es lo que se conoce como enfermedades inventadas, ¿no? Que es, bueno, pues hay convertir problemas cotidianos de la vida en un problema, en una enfermedad. Yo qué sé, un ejemplo clarísimo es la menopausia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La menopausia es una cosa que le pasa a todas las mujeres de manera inevitable. La calvicie, ¿no?, que es una cosa que también le pasa a muchísima gente de manera inevitable, ¿no? Y muchas otras cosas. Y se intenta convertir problemas normales. Mire, fíjese, hay un ejemplo que yo lo pongo mucho. Hace poco se inventó una enfermedad que se llamaba el estrés postvacacional, porque unos chicos muy listos, de estos de las multinacionales, descubrieron que la gente, cuando se le acaban las vacaciones, pues no está tan contenta como cuando está de vacaciones. Qué sorpresa, ¿no? Una sorpresa terrible, ¿no? Habrá que preguntar a los que no tienen posibilidad de coger vacaciones. Claro, también. entonces... ¿Cómo le sientan? Claro, bueno, ¿y cómo se prevé? ¿Y eso qué es? Es una estupidez, ¿no? Es una estupidez. Porque, claro, el Fondo Monetario Internacional lo tiene claro, ¿no? Anulemos las vacaciones. Y así se acabó el estrés postvacacional, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de historias de estas que no tienen ningún sentido, ¿no? Es decir, oiga, tenemos que asumir que somos personas, que tenemos una vida limitada, que nuestra salud con la edad pues se va a ir deteriorando y que algunas cosas no tienen remedio, ¿no? Y que ni la ciencia las tiene ahora, no sé si alguna vez las tendrá, yo creo que no, pero bueno, de momento lo que tiene que estar claro es que ahora mismo no las tiene, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que saber afrontar esas situaciones de una manera razonable. El 80% del gasto sanitario que produce una persona lo produce entre comillas, lo realiza el último año de su vida. Evidentemente con muy poco éxito, ¿no? Porque el último año de su vida suele ser cuando uno se muere, ¿no? Lo que sí que tiene remedio, y nos vamos a quedar con esa opinión optimista, es la posibilidad de evitar que se siga deteriorando nuestra salud y nuestra sanidad pública, y por ello nosotros desde aquí pues darles todo el apoyo y desearles toda la suerte a las distintas asociaciones que están englobadas en esta federación de la que usted es portavoz, para que sigan trabajando como hacen por, en este caso, un derecho que es de todos los ciudadanos, que es el de tener una sanidad digna, una sanidad pública como merecemos, ¿no? Así que, de verdad, Marciano, muchísimas gracias por habernos acompañado. En ello seguiremos mientras podamos. Sin duda. Y nosotros también, como medio de comunicación, dentro de nuestra responsabilidad también por defender, porque tiene que ser así, pues una sanidad pública, una sanidad digna. Nosotros nos vamos, les dejamos ya con toda la programación habitual y nos despedimos ya hasta el próximo martes. Que pasen un feliz fin de semana.